Muy buenos días, tardes, noches, hermanos en Cristo. Les enviamos un saludo caluroso desde esta ciudad de París, Texas. Quiero tener un pequeño devocional de la palabra de Dios en esta hora y quiero empezar cantando el himno número 223 del himnario Cantos Espirituales, número 223, con mi pastor, para honra y gloria de nuestro Dios. Con mi pastor no hay escasez, descanso sin dudar. A pastor real me guiará, a pastor real me guiará, y a las aguas de paz. A mi alma confortará y me hace caminar por sendas de justicia y luz, por sendas de justicia y luz, por su nombre de amor. Ni sombra de muerte al pasar, no temeré del mal. Conmigo estás y aliento tú, conmigo estás y aliento tú, para y callado dar. Aderezas mesa ante mí, lo ve mi angustiador. Con aceite me unges y haces, con aceite me unges y haces mi copa rebosar. Misericordia y el bien siempre me seguirán, y por largos días moraré, y por largos días moraré en la casa de Jehová. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero meditar un poco en la Escritura, allá en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. El título de la meditación en esta hora es El hombre al que Cristo transformó. El hombre al que Cristo transformó. Y es que cuando recordamos esta historia, podemos ver el cambio tan drástico que tiene este hombre en su vida. Este hombre es conocido en la Biblia como el endemoniado gadareno, porque estaba en aquella región de los gadarenos. Allá en Marcos capítulo 4, en el contexto de la Escritura, encontramos a Cristo que está navegando en el mar de Galilea. Y dice en Marcos capítulo 4, el versículo 35 de esta manera: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hacían esta pregunta los que iban con él en la barca: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? La respuesta es Dios. ¿Quién estaba con ellos ahí en la barca? Estaba Dios. Cristo está en control. Cristo está durmiendo. Cristo está tranquilo. Cristo, Él sabe que Él tiene el control. Pero todo lo que pasaba alrededor de ellos tenía un propósito. Tenía un propósito, que ellos vieran también su grandeza. Que ellos entendieran que ante ellos estaba el Dios verdadero. Ellos hacían la pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí, si usted quiere anotar esta cita ahí en su Biblia, si gusta anotarla, Salmo capítulo 89, en el versículo 9, nos ayuda a entender y a contestar esta pregunta que ellos hacían. Ellos decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, allá en el Salmo capítulo 89, fíjense en el versículo 8 y 9, dice: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio, dice el verso 9, sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta es Dios. La respuesta es Cristo. Y ellos se quedan sorprendidos. Y hubo una gran bonanza. Todo se calmó. Y en ese momento llegan a la región de los Gadarenos. Todavía es de madrugada. Todavía está oscuro. Y el Señor Jesucristo desciende de la barca. Dice allí en Marcos capítulo 5, versículo del 1 en delante: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjense aquí, sorprendente, que este hombre que estaba poseído por el demonio, por un espíritu inmundo, que más tarde vamos a ver que él se denomina como legión, porque eran muchos. Bueno, aquí el Señor desciende de la barca y este hombre que estaba poseído por el demonio viene hacia él. Cristo no va hacia él. El Señor llega y pisa ese lugar. Llega a ese lugar y él sabía, este demonio sabía que el Señor estaba ahí, que Él estaba en control, que Él tenía el control, que no podía contra Él. Llega corriendo este hombre, dice el verso 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Fíjense que este hombre viene de entre los sepulcros a encontrarse con Jesús. Lo ve de lejos, dice la Escritura, y va corriendo hacia él, y él se arrodilla ante el Señor Jesús, porque sabía que ante el Señor no podía hacer nada. Otros habían querido hacer algo con él. Otros le habían querido atar. Muchas veces, dice el texto, le habían querido atar con cadenas, con grilletes, pero él los desmenuzaba. Algo sorprendente, el poder de este hombre, el poder del demonio. Ahora, hay que entender algo. En el ministerio, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Satanás quiso de una manera o de otra perjudicar el ministerio del Señor. Así que vemos durante su ministerio que se encontró con varios endemoniados, con varios poseídos por el demonio. Porque Satanás todavía tenía en cierto modo un poder. Ahora Satanás tiene un poder, pero es un poder limitado. Tiene poder, pero no todo el poder. Y hay quien busca estas cosas. La gente busca pensar que todavía hay poseídos por el demonio como en la antigüedad. Pues quien anda buscando a Satanás lo va a encontrar, ¿verdad? Pero no vamos a ver casos como este ya tan a menudo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz,
se cumple la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15 y 16, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. O sea, ¿qué hace Cristo? Hiere a Satanás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? Lo mordería en su talón al Señor, ¿verdad? En la cruz, al morir en la cruz. Pero Jesús le da un golpe mortal a Satanás que no sabe de dónde venía el golpe. Y Satanás, hermanos, amigos, él ya está destinado a un lugar. Él ya está preparado para un lugar, el infierno. Mientras tanto, ciertamente anda buscando a quien engañar, a quien devorar, anda como un león rugiente. Pero en aquel momento Satanás todavía quiere molestar el ministerio del Señor y están estos endemoniados, pero para el Señor no es ningún problema. Este hombre viene y se encuentra con el Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Fíjense el cambio que hay aquí en este hombre, un cambio dramático, un cambio total. Por eso el título de la meditación: el hombre al que Cristo transformó. El hombre al que Cristo transformó. Y podemos analizar la situación de este hombre que estaba poseído por estos demonios, por este demonio. Dice la Escritura que él estaba viviendo entre los sepulcros. Él estaba endemoniado. Él estaba en cierto modo muerto en vida. Él estaba viviendo entre los sepulcros. ¿Cómo sería aquel lugar? ¿Cómo sería la situación de este hombre? Hermanos, amigos, era una situación muy triste. Era una situación muy difícil para este hombre. Porque seguramente en sus momentos de lucidez él se acordaba de su familia, seguramente se entristecía de vivir allá entre los sepulcros. Estaba poseído por el demonio. Acuérdense que Satanás quería perjudicar a Cristo y tenía esa posibilidad de poseer a quien él quería. Pero cuando Cristo viene y muere en la cruz, todo eso se acaba. Aquí vemos a este hombre que estaba en esa situación. Estaba entre sepulcros, vivía entre sepulcros, estaba a medias encadenado, porque dice ahí el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. O sea, le habían puesto grilletes, hermanos, amigos. Usted sabe lo que es un grillete. Y dice el texto: más las cadenas habían sido hechas pedazos, desmenuzados, dice el texto, los grillos. Y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. ¿Y cómo estaría este hombre? Pues estaba desnudo. Estaba desnudo. Porque más adelante vemos que estaba vestido. Dice el texto que está vestido. Pero aquí está desnudo. Está solo. Está en cadenas. Está en sepulcros. Está en dolor. Está herido porque se desmenuzaba las cadenas, los grilletes. Está triste, está solo. Y cuando ve al Señor Jesús de lejos, va corriendo ante Él y se arrodilla ante Él, porque Él sabe que en Él puede encontrar su salvación. Ahora, esta historia quedó escrita aquí, pues ciertamente para que nos ayude a creer en Cristo, pero también tenemos que aplicarla a la situación del hombre en la actualidad. ¿Cuál es la situación del hombre en la actualidad? ¿Qué acaso el hombre que está sin Cristo no está igual que este hombre que estaba endemoniado? ¿Qué acaso el hombre que está sin Cristo no está muerto en vida, espiritualmente hablando? ¿Qué acaso el hombre que está sin Cristo no está viviendo entre sepulcros de este mundo, del mal? ¿Qué
¿Qué acaso el hombre que está sin Cristo no está encadenado muchas veces a los vicios, a las drogas, al pecado? Dice el Evangelio de Juan capítulo 8 en el versículo 34 que cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si vivimos en pecado, si perseveramos en el pecado, somos esclavos del pecado. Y aquí este hombre estaba en esa manera también. Estaba desnudo, espiritualmente hablando. ¿Cómo está el hombre sin Cristo? Está desnudo. Porque los que estamos en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Porque hemos sido revestidos con su sangre. Pero aún así los cristianos muchas veces pueden llegar a tener que entender que sin Cristo están desnudos. Y es el mensaje que le da el Señor Jesucristo mismo a la iglesia ya en Apocalipsis capítulo 3. En el mensaje a la iglesia en la Odisea. Él les dice estas palabras en el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso el consejo que da el Señor Jesucristo es ese, que si estamos desnudos, busquemos vestirnos de las vestiduras blancas que nos da el Señor, así como tuvo que hacer este hombre que estaba endemoniado. ¿Cómo estaba este hombre que estaba endemoniado? Conocido como el endemoniado gadareno. Estaba sin Cristo, estaba muerto en vida, estaba desnudo, estaba herido, estaba encadenado, estaba solo, porque vivía solo entre los sepulcros, estaba sin su juicio. Pero cuando viene a los pies de Cristo, cuando viene al encuentro del Señor, Él encuentra esa transformación que Él deseaba. Y Él encuentra un cambio total en su vida, pero tenía que venir al Señor. Él viene corriendo al Señor, Él se hinca ante el Señor, se humilla ante el Señor, porque sabía que Él tenía el control de todo. Así como lo tuvo el control allá en la barca, así tenía el control también en ese lugar. Él puede tener el control de nuestra vida si permitimos que Él nos controle. Allá en Lucas capítulo 8, también narrándonos el mismo pasaje, fíjense lo que dice aquí Lucas capítulo 8 en el versículo 35. Algo muy bonito, ¿verdad? Porque vemos un cambio total en este hombre. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y fíjense la actitud de la gente, y tuvieron miedo. Muchas veces la gente no va a entender el cambio que tú has hecho en Cristo. Muchas veces la gente te va a juzgar. Muchas veces la gente va a decir, ¿a poco tú eres cristiano? Si yo te conozco re bien. ¿Cómo vas a ser cristiano si yo te conozco como eras en el pasado? Bueno, así la gente en aquel tiempo. Cuando ven a este hombre a los pies de Cristo, sentado con Él, conviviendo con Él, vemos que ellos tienen miedo. En vez de contentarse, en vez de alegrarse. Dice el versículo, allá en Marcos capítulo 5, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, aquellos que estaban cuidando los cerdos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. No quería dejar a Cristo. Yo creo que esa debe ser una enseñanza para nosotros también. Querer andar con el Señor, estar cerca de Él, a través de su palabra, a través del estudio, a través de la oración, a través del canto. Estar con Él.
aceptar que Él nos cambie. Claro, Él le da una encomienda. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y lo hizo este hombre. Dice el 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué habrá dicho este Señor? ¿Qué habrá dicho este hombre que conocemos como el endemoniado? Habrá dicho seguramente: yo antes estaba sin Cristo, yo antes estaba desnudo, yo antes estaba entre los sepulcros, yo antes estaba poseído por el demonio, yo antes estaba herido, encadenado, pero ahora estoy en Cristo. Ahora estoy en Cristo y estoy libre. Ahora estoy en Cristo y ya no vivo en sepulcros. Ahora estoy en Cristo, ya no estoy desnudo, estoy vestido de unas vestiduras blancas, limpias, resplandecientes. Dice Isaías que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si venimos a Cristo, si perseveramos en Él. Dios permita que podamos entender siempre este gran mensaje: que Cristo llevó nuestros pecados, que Él fue herido por nuestras rebeliones, que Él fue molido por nuestros pecados, que la justicia de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Este hombre fue curado, este hombre fue completamente cambiado. Por eso el título: el hombre al que Cristo transformó. ¿Usted ha sido transformado en Cristo? ¿Usted ha obedecido el Evangelio de Cristo? ¿Por qué no lo hace? Si usted ha oído el Evangelio, si usted ha creído este Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, si usted se ha arrepentido de su vida pasada, si usted quiere tener un cambio en su vida como este hombre lo tuvo, usted tiene que confesar el nombre de Cristo, confesar que es el Hijo de Dios, que Él es Dios, arrepentirse y pedir ser bautizado en agua, como nos lo enseña la Biblia, ser sumergido en agua y ser añadido a la iglesia de Cristo, a la iglesia que Cristo edificó, obedecer los mandamientos que están escritos en la Escritura, la adoración que Él quiere y perseverar hasta el fin, hasta que Él nos llame. Que Dios pues nos permita hacerlo y entender siempre hacer su voluntad. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por estos ejemplos tan hermosos como este hombre que sabemos, Padre, que estuvo poseído por el demonio, pero Padre encontró una transformación hermosa en tu Hijo. Ayuda, Padre, a cada uno de nosotros a entender esta gran enseñanza y entender, Padre, que lejos de ti nada podemos hacer. Que tenemos que tener ese deseo como este hombre de estar siempre contigo, Padre, de estar siempre cerca de tu Hijo Jesucristo. Permite que podamos seguir siempre sus pisadas, Padre, seguirlas y, Padre, poder nosotros permanecer fieles a ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos que nos ayudes a ser siempre mejores delante de ti. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.